Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su realidad y su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender un texto que se encuentra en Zacarías 3, Josué y el ángel. Vamos a tratar de entender la boda del Cordero, el decreto divino. Al fin de cabo estamos hablando del mismo evento en realidad. Vamos a ver qué es lo que nos trata de decir nuestro Dios, porque en este texto vamos a entender muchos detalles, muchas cuestiones que deberían de ayudarnos a entender la auténtica perspectiva de Dios, qué es lo que Dios espera de nosotros y qué es lo que Dios hace por y con nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, Zacarías 3, de 1 al 5, y dice así: Después me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Jehová dijo a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, quien ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y atentos aquí, Josué estaba delante del ángel, es decir, Josué estaba delante de Cristo. Y dice aquí, vestido con vestiduras sucias. Y aquí he escuchado a algunos ministros, ¿verdad?, predicando, hay una gran confusión. Porque aquí mucha gente dice, no, si es que vamos a pecar en realidad, después de entender, o sea, después de leer este texto, dice, vamos a pecar hasta que Cristo viene. Falso. Falso, y lo digo con toda la firmeza y con todo el poder del Evangelio. En el nombre de Cristo os lo digo, esto es un error. Lo que trata de decir aquí es otra cosa. Aquí, cuando dice vestido con vestiduras sucias, se refiere al carácter. Y a través del texto vamos a entender este asunto. Es decir, ¿cómo es nuestra naturaleza? Pecaminosa. Por lo tanto, nosotros cometeremos errores debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero nosotros hemos tratado de entender qué significa pecado. Pecado implica elección consciente, una elección voluntaria. Por lo tanto, no es lo mismo el pecado por naturaleza que en una conversación que podemos tener con alguien, de repente decimos algo que no es correcto, ¿verdad? Cometemos un error. Esto no es una elección. Esto es un pecado que viene debido a nuestra naturaleza. Vais a ver que este pecado se le atribuye a Satanás. El pecado que yo cometo por elección implica arrepentimiento, reconocimiento, reparación y pedir perdón a Cristo. Es decir, necesita expiar este pecado. El pecado por error debido a mi naturaleza, que no es un pecado por elección, es culpa del enemigo. La culpa de nuestra naturaleza caída se le atribuye al enemigo. Por lo tanto, lo que aquí dice, vestido con vestiduras sucias, como no puede ser de otra manera, porque precisamente en este momento a Josué, que representa, siendo como sacerdote, es decir, representa al pueblo. Viene como representante del pueblo en realidad, ¿verdad? Fijaos que Josué como sumo sacerdote se presenta al gran sumo sacerdote. ¿Entendéis? Se encuentra el tipo con el antitipo. Por lo tanto, Josué viene en representación del pueblo, es decir, esta figura, ¿verdad?, que trata de explicarnos una realidad mucho más profunda. Es decir, el pueblo se presenta en el final del día de la expiación, en la boda del Cordero, y cada uno de nosotros recibirá lo que se le da a Josué en esta representación, ¿verdad? Por lo tanto, entendámoslo bien, Josué se presenta con su naturaleza caída, y esto es lo que dice vestido con vestiduras sucias.
habla de su naturaleza caída, que precisamente en este instante se le cambia la naturaleza. ¿Entendemos? Los pecados han de ser expiados, purificados, santificados, no los pecados sino las personas, hasta este momento. Pero nosotros venimos con nuestra naturaleza caída hasta este momento, y es aquí cuando nosotros recibiremos el Espíritu. A través de todo el texto vamos a entender todo esto. Necesitaba explicaros esto porque hay un error de entendimiento aquí. Mucha gente dice, y por eso dicen, vamos a pecar hasta que Cristo viene. Error, falso, esto no es así. El pecado implica elección, es decir, que tú vas a elegir pecar hasta que Cristo viene. Entonces, ¿en qué consiste la diferencia con el mundo? ¿Dónde está la diferencia? El pecado es pecado, necesita expiación, y si no se expía, se muere. Es separación de Dios. Por lo tanto, no vamos a elegir pecar hasta este momento, de ninguna manera. Y el texto, todo lo que vamos a tratar a entender, porque viene aquí a explicarnos el final del día de la expiación y luego viene a explicarnos toda la preparación hasta este momento. ¿Vale? Por lo tanto, he tratado desde el principio explicaros este asunto. Hay una diferencia clara y no es lo mismo nuestra naturaleza caída, que sí vamos a ir con nuestra naturaleza caída, como no puede ser de otra manera, hasta este momento. Porque en este momento, ¿qué se va a cambiar? Nuestra naturaleza. Es decir, de nuevo, Adán, el hombre, será restaurado a su naturaleza original. ¿Cuál era su naturaleza original? Podemos verla en el hombre Cristo Jesús, divino-humana. Es decir, esta unión que venimos hablando hace tanto tiempo de ello, de lo divino y lo humano, que se produce precisamente en este momento. En este momento es cambiada nuestra naturaleza, pero el carácter ha de ser obrado, santificado con anterioridad. Y el texto nos ayudará a entender todos estos detalles. Os he dicho esto para que estemos muy atentos a estos asuntos. Por eso no entendemos, por eso estamos en tal confusión en las que estamos, ¿verdad? Por lo tanto, Josué estaba delante del ángel, vestido con vestiduras sucias, con su naturaleza caída. Entonces el ángel habló y ordenó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle estas vestiduras sucias. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Quitadle su naturaleza caída. Y a Josué dijo: mira que he quitado de ti tu iniquidad, que viene a través de ¿qué? De nuestra naturaleza caída, y te he visto con ropa de gala. ¿Qué es la ropa de gala? El Espíritu del Padre. Vamos a entenderlo a través de este texto también, ¿verdad? Por lo tanto, en este momento a Josué se le cambia la naturaleza, es decir, al pueblo de Dios se le cambia su naturaleza. A partir de aquel momento, teniendo el Espíritu del Padre en nuestro templo, no volveremos a pecar por elección nunca más, y por naturaleza ni siquiera, porque se acaba de cambiar, ¿verdad? Por lo tanto, no volveremos a pecar más, ¿verdad? También dijo: pongan sobre su cabeza un turbante limpio. Es sellado. Es sellado. En Josué, en este momento, se ha terminado la expiación y es sellado para la eternidad, sellado para prepararse, o sea, para ser presentado ante el cielo y recibir la aprobación. Lo vimos en textos anteriores, ¿verdad? Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y le vistieron con sus vestiduras. La expiación está completada, ¿verdad? Está apto para entrar en el reino de Dios, ¿verdad? El ángel de Jehová estaba de pie, es decir, Cristo estaba de pie cuando se acabó de hacer esta obra, ¿vale? Y ahora vamos a entender de por qué nosotros relacionamos este texto con la boda del Cordero, con el decreto divino. Fijaos lo que nos dice aquí.
La visión de Zacarías, lo que acabamos de leer, ¿verdad? La visión de Zacarías, con referencia a Josué y el ángel, se aplica con fuerza peculiar, es decir, de una manera especial, a la experiencia del pueblo de Dios durante la terminación del gran día de la expiación. Por lo tanto, se aplica a la boda del Cordero, al decreto divino, ¿verdad? Bien, esto lo he extraído de este mismo texto, pero lo puse primero para que podamos entender de por qué Josué y el ángel, esta experiencia, esta realidad que se nos presenta, hace referencia a la boda del Cordero, al decreto divino, ¿verdad? Está dentro del texto, pero lo he traído y lo puse primero, solamente esta frase, porque esta frase nos identifica de qué nos habla, ¿verdad? Y nos habla de la boda del Cordero o el decreto divino. Estamos hablando del mismo evento. Y ahora vamos a entender el texto. Se encuentran Testimonios para la Iglesia, volumen 5, ¿verdad? Lo hemos tratado en los inicios, creo que está en el número 41. Hemos tratado en aquel momento esta reflexión, pero hoy con mayor conocimiento, con la luz que se nos ha dado después de ya casi el año, vamos a tratar de nuevo este texto y vamos a ver qué hemos aprendido, ¿verdad? Yo no he visto, no me he tomado el tiempo porque no tengo tanto tiempo, no me he tomado el tiempo para ver lo que dije en aquella ocasión, pero hoy volveremos a tratar el mismo tema. Aparte que trataremos algún otro más, ¿verdad? Hay más textos, hay más entendimiento con respecto a las Zacarías 3. Hay más textos de la Biblia, los trataremos poco a poco, ¿verdad? Estoy en plena campaña y creedme, me cuesta mucho. Me llevo 2 horas o 2 horas y media preparando este texto, buscando, preparando, trayendo, ¿verdad? Y tengo que salir de cabo. Acabo de hablar con mi hijo y le dije, papá, perdóname, necesito 1 hora y pico para grabar, para subir a la red. Y luego salimos al campo porque todavía me queda por plantar cuestiones, cosas, ¿verdad? Pero Dios primero y sin Dios a ninguna parte. Por lo tanto, como sé que hay expectativa y la gente espera, quiero agradecer a todos aquellos que han visto el mensaje, los últimos mensajes, en realidad los últimos 2 por lo menos, y el de ayer. Agradezco, mi hermano Ángel me dejó un mensaje agradecido, ¿verdad? Porque claro, dedicas tiempo, esfuerzo, que podíamos hacer muchas otras cosas, ¿verdad? Pero, como dije siempre, Dios primero y todo lo demás después. Vamos a entrar en el texto. Si el velo que separa el mundo visible del invisible pudiese alzarse y los hijos de Dios pudiesen contemplar la gran controversia que se riñe entre Cristo y los ángeles santos y Satanás y sus huestes perversas en torno a la redención del hombre. Si pudiesen comprender la admirable obra que Dios realiza para rescatar las almas de la servidumbre del pecado, quiero rescatar algo. Estad atentos a lo que nos dice aquí, y estad atentos porque aquí hay muchos detalles. Os pido por favor que no os quedéis solamente con lo que os voy a decir, sino que tenéis que estudiar por vosotros mismos, ¿vale? Hay muchos detalles en este texto y necesitamos, yo trataré de explicar lo que es más grande, porque es que hay 23 diapositivas y esto significa mucho tiempo, más de 1 hora, seguramente. Trataré de ir corriendo, por eso os pido estudiar, porque no puedo cubrirlo todo, me gustaría, pero no os gustan los vídeos largos. Tengo un amigo que ayer mismo hablaba con él, me decía, pero es que, hombre, 2 horas, digo, claro, pero ¿alguien te explica lo que te explico yo? Y acaba reconociendo que es que no hay otra. Es que necesitas tiempo, no puedes presentar todo esto, ir corriendo. Pero entonces, ¿qué estás presentando? Y estos son entendimientos que no habíamos comprendido hasta ahora. O le dimos otra connotación, otro entendimiento, y no entendimos la boda del Cordero y el decreto divino, ¿verdad? Y estos textos hacen referencia a esto, aparte que los interpretamos mal, que pecamos hasta que Cristo viene. ¡Qué barbaridad! Es una barbaridad. Y eso solamente demuestra que no entendimos. No entendimos.
Tenemos mucha luminaria, pero, en fin, lo que no tienen es el Espíritu de Cristo, porque el que tiene el Espíritu de Cristo tiene que entender, ¿verdad? En fin, vamos a lo que estamos. Fijaos lo que dice aquí, porque por eso me paré. Si pudiesen comprender la admirable obra que Dios realiza para rescatar las almas de la servidumbre del pecado. Por lo tanto, ¿de quién es esa obra? De Cristo, junto con el Padre. Recordad, el Padre y Cristo siempre están juntos. Por eso la venida de Cristo, dice, viene en toda la plenitud de la gloria de Dios. Es decir, el Padre está en Él, está con Él. Siempre, siempre, siempre están juntos. Siempre. Por lo tanto, si pudiesen comprender la admirable obra que Dios realiza para rescatar las almas de la servidumbre del pecado y el constante ejercicio de su poder. Constante ejercicio de su poder. ¿De qué nos habla aquí? La justicia de Cristo. Esto es la justicia de Cristo para protegerlas de la malicia del maligno. Estarían mejor preparados para resistir los designios de Satanás. Esto quiere decir, una, que no entendimos este asunto, dos, que no estamos preparados. Pero estamos en ello, ¿verdad? Su mente se llenaría de solemnidad en vista de la vasta extensión e importancia del plan de la redención y la magnitud de la obra que tienen delante de sí. Cuando dice la magnitud de la obra, queridos, mucha gente piensa que esto es una cosa, esto es cantar y coser. Y Dios nos dice la magnitud de la obra que tienen delante de sí como colaboradores de Cristo. No entendimos, queridos, que nosotros hemos de glorificar a Dios. ¿Cómo? Magnificando la ley. ¿Cómo? En nuestra vida, con el poder, la justicia de Cristo. ¿Podemos entender? Esta obra es tremenda y no la entendimos, queridos. Y no es porque me dé gusto. Yo sé que mucha gente se fijan en formas y estas historias. En fin, no me da ningún gusto decir lo que digo, pero tenemos que ser despertados, queridos. ¿Y cómo se va a despertar? ¿Cómo se despierta alguien? Pone algo molesto por medio que lo saque de su rutina, sea que duerme o sea que está en otra cosa. ¿No se pone una alarma? ¿Y cómo es esta alarma? Molesta, distrae, ¿verdad? Rompe el hilo de lo que estás haciendo. Pues lo siento mucho. Este es el rol que tengo. Levantar la voz, despertar al pueblo de Dios. Lo siento, pero es así. Ya le dije en otra ocasión y no hay malicia. Si queréis voces suaves, planas, que no moleste, que el sueño sea profundo y tranquilo, pues buscad estos maestros que os cuentan esas cosas. Aquí nosotros no tenemos otra que predicar la verdad. Si queremos despertar. Si no queremos despertar, pues no pongamos alarma. Estad tranquilos. Ya veréis lo que va a pasar al final, ¿verdad? Porque no queremos que nos molesten. Pero si no quieres que te moleste, ¿cómo vas a despertar, querido? ¿Entiendes esas cosas? ¿Te las ha contado alguien en alguna otra parte? ¿Bien? Esa es la cuestión. ¿Bien? Si te las ha contado bien, amén. Gloria a Dios. Pero si no te las ha contado nadie, necesitas esta alarma. Ya sé que es molesta, pero precisamente para eso es. Para que te saque de tu zona de confort, de tu tranquilidad, de tu paz y seguridad, que te cantan otros una y otra vez. Su mente se llenaría de solemnidad en vista de la vasta extensión e importancia del plan de la redención y la magnitud de la obra que tienen delante de sí como colaboradores de Cristo. Quedarían humillados, aunque estimulados, sabiendo que todo el cielo se interesa en su salvación.
todo el cielo se interesa en su salvación. Perdonadme un momento. Fijaos lo que nos dice aquí. En la profecía de Zacarías se nos da una muy vigorosa e impresionante ilustración de la obra de Satanás y la de Cristo. Porque en esta ilustración de Josué y el ángel, ¿verdad? En realidad se delata la obra del enemigo de Dios y la obra de Cristo. Y nosotros de por medio que tenemos que elegir constantemente a quién queremos obedecer, ¿verdad? La pelea está entre Satanás y Cristo. Y yo tengo que elegir en todo momento a quién quiero obedecer, ¿verdad? Pues en esta realidad estamos y vamos a ver el desarrollo de este asunto y a ver qué me corresponde a mí hacer como colaborador de Cristo. ¿Cuál es la parte que me corresponde a mí? ¿Verdad? En la profecía de Zacarías se nos da una muy vigorosa e impresionante ilustración de la obra de Satanás y la de Cristo, y del poder de nuestro mediador para vencer al acusador de su pueblo. ¿Y quién tiene que vencer al acusador de su pueblo? Ahora podemos entender qué es la justicia de Cristo, que es el Espíritu de Cristo en nosotros, el que nos ayuda a vencer al enemigo en esta lucha. Nos ayuda a elegir constantemente bien, a pesar de la obra de Satanás. Porque vamos a ver que hay una obra tremenda de Satanás, la cual nosotros casi diría yo ignoramos. Porque total, si lo que nos cuenta es que pecamos hasta que Cristo viene, pues, ¿qué rol juega Satanás en todo esto? Casi da igual, ¿verdad? Si total, Cristo nos salva de todas maneras, como que la obra de Satanás es insignificante. No importa, ¿verdad? En Santa Visión, el profeta contempla a Josué, el sumo sacerdote, vestido de vestimentas viles, de pie delante del ángel, suplicando la misericordia de Dios en favor de su pueblo que se halla profundamente afligido. Satanás está a su diestra para resistirle. Por haber sido elegido Israel para conservar el conocimiento de Dios en la tierra, había sido desde el mismo principio de su existencia como nación el objeto especial de la enemistad de Satanás, y éste se había propuesto causar su destrucción. Y me paro un momento aquí. Tenemos que hacer el paralelo, ¿verdad? Porque entendemos que el texto fue escrito en tiempo de Zacarías, ¿verdad? Y habla de la realidad de aquel momento, pero tal como vimos, esto se aplica a la última generación. Aquellos que han de participar en la boda del Cordero, recibir el Espíritu del Padre, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que hacer el paralelo para que entendamos qué propósito tenía el enemigo de Dios con ellos, porque él no cambia de propósito. Es el mismo entonces y hoy, nuestra destrucción, por todos los medios, ¿verdad? Por eso necesitamos entender este paralelo. Y fijaos lo que nos dice aquí, que es sumamente importante y tiene que ver con lo que dijimos antes. Una cosa es pecado por naturaleza y otra cosa es pecado por elección. Y fijaos lo que dice aquí, para que podamos entender la distinción y en cuáles son las acusaciones del enemigo y cuál es nuestra condición. Fijaos lo que dice. No podía hacerles daño mientras los hijos de Israel fueran obedientes a Dios. ¿Qué implica eso? Elección, ¿verdad? Dice, no podía hacerles daño mientras yo elijo obedecer a Dios. Y cuando yo elijo obedecer a Dios, esto implica conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Esto implica previamente conocer cuál es la voluntad de Dios. Cuando yo elijo obedecer a Dios, recibo poder.
Porque por eso dice, no podía hacerles daño mientras los hijos de Israel fueran obedientes a Dios. No puede tocarlos, no puede tocarnos mientras nosotros nos sometemos a Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, había dedicado todo su poder y astucia a inducirlos a pecar, inducirlos a elegir pecar. ¿Entendéis? Lo que es pecado por naturaleza, que no es mi elección, esto es culpa suya directamente. Pero los que son mi elección, esto lleva otro proceso. Han de ser expiados, ¿verdad? Espero que hayamos entendido bien de lo que nos está diciendo el texto, ¿vale? Porque es sumamente importante y allí es donde tenemos confusión tremenda. No logramos entender cuál es mi rol en todo este asunto. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Por qué me está diciendo constantemente una y otra vez lo que me está diciendo? ¿Y qué es lo que yo no entiendo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Y de qué manera soy yo santificado? ¿Verdad? Apartado del pecado, ¿verdad? Seducidos por sus tentaciones, habían transgredido la ley de Dios y habiéndose separado así de la fuente de su fuerza, aquí es ahora apenas que me doy cuenta que se me ha escapado esta frase de resaltarla, porque esto es una llave, esto es una clave, queridos. Fijaos lo que dice, seducidos por sus tentaciones, habían transgredido la ley de Dios, habían elegido, ¿verdad? En base a esas tentaciones. Porque Satanás me presenta la tentación, pero si yo no elijo su propuesta, no puedo transgredir la ley de Dios. Solo la transgredo cuando elijo su propuesta. Por lo tanto, seducidos por sus tentaciones, habían transgredido la ley de Dios y habiéndose separado así de la fuente de su fuerza, es decir, cuando yo elijo pecar, ¿qué ocurre? La fuente de mi fuerza, es decir, el Espíritu de Cristo, se aparta, porque Cristo y el pecado no tienen nada que ver. ¿Entendemos? No tiene nada que ver. Por lo tanto, el Espíritu de Cristo se tiene que apartar, porque yo ya he elegido. Y Él respeta mi elección. ¿Podéis entender? Pues aquí nos da la clave, que nosotros venimos diciendo esto hace tanto tiempo, ¿verdad? Seducidos por sus tentaciones, habían transgredido la ley de Dios y habiéndose separado así de la fuente de su fuerza, se les había dejado caer presa de sus enemigos paganos. ¿Entendemos mecanismo? Este es un mecanismo. Si entendemos cómo obra el enemigo y cómo podemos estar protegidos, aquí este mecanismo nos lo revela, ¿verdad? Una vez más. Fueron llevados en cautiverio a Babilonia y permanecieron allí muchos años. Es tipo y antitipo. Hagan el paralelo constantemente, ¿verdad? Que por algo nos cuenta eso, ¿verdad? Necesitamos aprender lecciones, ¿verdad? Sin embargo, el Señor no los abandonó, solo se apartó, pero no los abandonó, ¿verdad? Y esto ocurre con nosotros también, solo se aparta. ¿Por qué? Porque necesitamos recapacitar. ¿Entendéis? Es decir, Cristo hace todo lo que puede para salvarnos. Y si alguien se pierde es porque así ha elegido. Así ha elegido. No por otra razón. Les envió, fijaos lo que dice, les envió sus profetas con reproches y admonestaciones. Es decir, les mandó la alarma. Lo que os contaba al principio. Les mandó la alarma. En fin, les puso un poquito a temblar, ¿verdad? A despertar. Les envió sus profetas con reproches y amonestaciones. ¿Y hoy? Atentos. Atentos. El pueblo despertó, vio su culpabilidad, se humilló delante de Dios y volvió a Él con verdadero arrepentimiento. Esto es importante entenderlo, ¿verdad? Entonces el Señor le envió mensajes de aliento
declarando que le libraría de cautiverio y le devolvería su favor. Esto era lo que Satanás quería resueltamente impedir, que el pueblo se arrepienta y que vuelva a Dios. Esto lo ha hecho entonces y lo sigue haciendo hoy, queridos. Por eso su atención es tanta sobre este pueblo, por eso este pueblo está tan confundido, ¿verdad? Porque los demás nos miran y se ríen. Pero no les va a durar mucho, tranquilos. Nosotros somos zarandeados, es verdad. Y de este pueblo hay un pueblo que permanecerá fiel. El texto nos lo dirá. Los demás se están riendo mientras está pasando aquí lo que está pasando. Pero la risa no le va a durar mucho más. ¿Entendéis? Y no lo digo con maldad, sino con el propósito de que todo aquel que ve mis materiales, a lo mejor alguno despierta. A lo mejor alguno despierta, ¿verdad? Un remanente de Israel había vuelto ya a su patria. ¿Cuál era su patria? Cristo, a Jerusalén, pero Cristo. Esta es la patria, el tipo y antitipo. Entended constantemente esta relación. Paralelismo, tipo y antitipo. Por lo tanto, dice, ¿qué dice? ¿Que todo el pueblo? No, dice, un remanente de Israel había vuelto ya a su patria. ¿Qué pasó con los demás? Pues les gustó la servidumbre, les gustó el pecado, les gustó donde estaban. ¿Y para qué volver a casa? ¿Para qué volver a Dios? Tipo y antitipo. Entendedlo, ¿verdad? Y Satanás estaba tratando de inducir a las naciones paganas, que eran sus agentes, iglesias que no es la de la Odisea, naciones paganas, paralelismos, tipo y antitipo, constantemente, no lo perdáis de vista, que eran sus agentes, a destruirlo completamente. ¿A quién? A este remanente de Israel. Por lo tanto, vuelvo a decir, y siento lo que tengo que decir, pero aquel que se ríe, que se prepare, porque no es para mucho tiempo. ¿Entendemos? Mientras Josué suplica humildemente que Dios cumpla sus promesas, el pacto, ¿verdad? ¿Cuál era la promesa? El pacto, que Dios nos enviaría al Mesías para quitarnos el pecado, para salvarnos. Por lo tanto, mientras Josué suplica humildemente que Dios cumpla sus promesas, Satanás se levanta osadamente para resistirle. Tipo y antitipo. ¿Contra quién? Contra mí. Yo quiero volver a Dios. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Hace todo lo que puede para que esto no ocurra. Que yo elige pecar. Porque cuando yo peco, me separo de Cristo, del poder. Y esta es nuestra realidad, porque no entendimos esta realidad. Todo lo que estamos presentando aquí. Estos mecanismos no los hemos entendido. Por eso experimentamos lo que experimentamos. Y no experimentamos lo que deberíamos de experimentar. ¿Entendemos la realidad? Señala las transgresiones de los hijos de Israel como razón por la cual no se les podía devolver el favor de Dios, el Espíritu, ¿verdad? Los pide como su presa y exige que les sean entregados para ser destruidos. ¿Qué quiere él? ¿Entendéis por qué digo yo que si no nos protege Dios con sus ángeles, aquí no queda uno? No queda uno. Por lo tanto, en este momento Dios protege a los buenos y a los malos. Bueno, buenos no es ninguno, ¿verdad? Pero al menos aquellos que eligen a Dios, este pequeño remanente, pero a los malos también, porque les da la oportunidad de recapacitar. Si es que alguno recapacita, ¿verdad? El sumo sacerdote no puede defenderse, Josué, no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás.
No sostiene que Israel está libre de culpas, ¿verdad? Porque debido a nuestra naturaleza cometemos errores, incluso algún error por elección, por el cual pedimos perdón y nos arrepentimos. Esto es de obligado cumplimiento, porque si no, no somos parte del remanente. ¿Entendemos? Por lo tanto, no sostiene que Israel está libre de culpas, pero tampoco sostiene que no pasa nada, podemos pecar porque cuando viene Cristo no hay ningún problema. ¿Entendemos en lo que consisten las diferencias? ¿Y cómo no hemos entendido bien este asunto? En sus andrajos sucios, que simbolizan los pecados del pueblo, que él lleva como su representante, está delante del ángel confesando su culpa, señalando, sin embargo, atentos, porque esto es importante, señalando, sin embargo, su arrepentimiento y humillación. Es decir, no dice, no hemos pecado. Primero, porque pecamos por naturaleza, pero que alguna vez por despiste también pecamos por elección. Pero cuando nos damos cuenta, dice, sin embargo, se arrepiente y se humilla. Cuando se da cuenta, se arrepiente y se humilla, fiando en la misericordia de un Redentor que perdona el pecado. Y con fe en la verdad sin contaminar, ¿verdad? Con fe se aferra a las promesas de Dios. Estos son mecanismos sumamente importantes, queridos, que necesitamos comprenderlos. Porque esto es preparación para la boda. Quizás debería de hablar yo siempre de este asunto, ¿verdad? De colocar la boda del Cordero, porque parece ser que a la gente les va más esto, aunque esto también se ha entendido mal. El pueblo de la iglesia de la Odisea coloca la boda del Cordero en otros momentos y de otra manera. Errada, ¿verdad? Pero todo lo que estamos hablando tiene que ver con la preparación para este momento, para la boda, para el decreto divino. Todo esto tiene que ver con aquello. Por lo tanto, aquí nos revela constantemente cuál es nuestra parte, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cómo colaboramos nosotros con Cristo, verdad? Entonces, el ángel, que es Cristo mismo, el ángel es Cristo mismo, el Salvador de los pecadores, hace callar al acusador de su pueblo, declarando: Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio, del fuego? ¿Entenderlo? ¿Verdad? Y vamos a ver qué es lo que está diciendo en realidad. Fijaos lo que dice. Israel había estado durante largo tiempo en el horno de la aflicción, ¿verdad? A causa de sus pecados, había sido casi completamente consumido en la llama encendida por Satanás y sus agentes para destruirlo. Tipo, antitipo, iglesia de la Odisea. Había sido casi completamente consumido. ¿Cuál es nuestra realidad? En la llama encendida por Satanás y sus agentes para destruirlo. Pero Dios había intervenido ahora para librarle. El compasivo Salvador no dejará a su pueblo penitente y humillado, en búsqueda de la verdad sin contaminar, y que se da cuenta de su auténtica condición, ¿verdad? Penitente y humillado, bajo el cruel poder de los paganos, de los agentes del enemigo, ¿verdad? Tipo y antitipo constantemente, ¿verdad? No quebrará la caña cascada ni apagará el pabillo que humeare. Al ser aceptada la intercesión de Josué, es importante. Al ser aceptada la intercesión de Josué, ¿por qué es aceptada? Porque se humilla, se arrepiente, se da cuenta de su condición y se da cuenta de su necesidad. Y acude a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, al ser aceptada en estas condiciones, humillado y arrepentido, la intercesión de Josué se da la orden: quitarle esas vestimentas viles, y a Josué el ángel declara: mira que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas de gala. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y vistiéronle de ropas. Sus propios pecados
y los de su pueblo fueron perdonados. Israel había de ser revestido con ropas de gala. Lo entrecomilla, es tan original. ¿Por qué? Porque hace una referencia a Adán en Edén y la boda del Cordero, el decreto divino. ¿Qué es la ropa de gala? Es ese cambio de naturaleza, es el Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Ropas de gala, la justicia de Cristo que le era imputada. Esto tampoco lo entendimos del todo bien, porque ahora viene a desarrollarnos todo este asunto, ¿verdad? Para que podamos entenderlo en su contexto correcto. Fijaos, la mitra puesta sobre la cabeza de Josué era como la que llevaban los sacerdotes con la inscripción Santidad a Jehová, es decir, es el sello. La mitra es, cuando se le pone la mitra, está sellado. En este se ha hecho el cambio, ha vuelto a Dios, ¿verdad? Y está sellado, se le pone la mitra, está sellado, santidad a Jehová, lo cual significaba que a pesar de sus antiguas transgresiones, estaba ahora capacitado para servir delante de Dios en su santuario. Es decir, a partir de ahora no vuelve a pecar. ¿Entendemos? Después de haberle investido así, solemnemente de la dignidad del sacerdocio, el ángel declaró: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres, atentos lo que dice aquí, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré plaza. Por lo tanto, hay unos condicionantes aquí, ¿verdad? Fijaos, se le iba a honrar como juez o gobernante del templo, y todos sus servicios iba a andar entre ángeles que le acompañarán aún en esta vida, y al fin se uniría a la muchedumbre glorificada que rodea el trono de Dios. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Varones simbólicos, ¿representa qué? Al pueblo de Dios. He aquí, yo traigo a mi siervo el pimpollo. En estas palabras se revela la esperanza de Israel. Era por la fe en el Salvador venidero, como Josué y su pueblo recibían perdón. Por la fe en Cristo, les era devuelto el favor de Dios. ¿Cuál es el favor de Dios? ¿Qué favor perdió Adán en Edén? Su espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, por la fe en Cristo, en su obra, ¿verdad? Les será devuelto el favor de Dios. En Pentecostés nos fue devuelto este favor, ¿verdad? En virtud de sus méritos, si andaban en sus caminos y guardaban sus estatutos, serían hombres simbólicos, honrados como los escogidos del cielo entre las naciones de la tierra. Cristo era su esperanza, su defensa, su justificación y redención, como es la esperanza de su iglesia hoy. Por lo tanto, ¿cómo somos nosotros justificados? No solamente por la obra de Cristo hasta la cruz, sino también la obra de Cristo hoy en mi vida. Porque entendéis que desde aquí, Cristo es mi esperanza, mi defensa hoy, mi justificación, el poder para vencer, mi justificación y redención, como es la esperanza de su iglesia hoy. Seguimos, porque el texto todavía nos da detalles. Así como Satanás acusaba a Josué y su pueblo en todas las edades, ha acusado a aquellos que buscan la misericordia y el favor de Dios. En el Apocalipsis se le declara ser el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La controversia se repite acerca de cada alma rescatada del poder del mal, y cuyo nombre se registra en el libro de la vida del Cordero. Nunca se recibe a alguno de la familia de Satanás en la familia de Dios sin que ello excite la resuelta resistencia del maligno.
Las acusaciones de Satanás contra aquellos que buscan al Señor no son provocadas por el desagrado que le causen sus pecados. Su carácter deficiente le causa regocijo. Únicamente por el hecho de que violan la ley de Dios puede él dominarlos. Por lo tanto, ¿cuándo nos metemos bajo el amparo del enemigo de Dios? Cuando deliberadamente elegimos pecar, sus tentaciones, ¿verdad? Y no cuando pecamos por naturaleza, porque estos pecados por naturaleza ya son su culpa. Por culpa suya, nosotros tenemos la naturaleza caída. Por lo tanto, esta naturaleza, todos los pecados que vienen que no son mi elección, ¿verdad? Pecado consciente, elección consciente, todos los demás son culpa suya directamente, ¿verdad? Sus acusaciones provienen solamente de su enemistad hacia Cristo. Por el plan de salvación, Jesús está quebrantando el dominio de Satanás sobre la familia humana y rescatando almas de su poder. Pero ¿cómo rescata Cristo almas de su poder? También por elección, queridos. Por eso nosotros estamos todos los días ante esta elección. Todo lo que estamos haciendo, todas nuestras acciones, pensamientos, todo lo que estamos haciendo es para Satanás o para Cristo. ¿Entendemos? Pero si nos aferramos al poder de Cristo, Él nos hace vencedores, ¿verdad? Nos ayuda a no pecar. Pero si elegimos las tentaciones del enemigo, aquí no hay poder. En esta situación estamos desprovistos de poder. Creo que me está dejando la voz otra vez. Apenas me estaba recuperando. Todo el odio y la malicia del jefe de los rebeldes se encienden cuando contempla la evidencia de la supremacía de Cristo y con poder y astucia infernales trabaja para arrebatarle el residuo, el remanente de los hijos de los hombres, porque, fijaos, siempre son pocos. Son pocos los que son santificados por la verdad, son pocos los que realmente entienden la verdad, entienden el ministerio y la obra de Cristo, entienden el conflicto y eligen a Cristo en verdad. Por eso siempre nos habla que es un remanente, un residuo. Y esto ha sido siempre así, desde siempre. Siempre. ¿Verdad? Para arrebatarle el residuo de los hijos de los hombres que han aceptado su salvación. ¿Entendéis? Y no nos hacemos preguntas, pero ¿por qué siempre es un pequeño grupo? ¿Por qué es poca gente? No nos preguntamos eso. Y no nos damos cuenta que estamos bajo engaño. Nosotros, como la mayoría, decimos, no, la iglesia tiene razón. Y aquí nos acaba de decir antes que del todo pueblo de Israel, la gran mayoría se habían quedado en los países paganos. Les gustó el pecado. ¿Y no eran ellos el pueblo escogido por Dios? Sí. ¿Y quién volvieron a Dios? Porque aquí hay tipos y antitipos que nosotros tenemos que entender. ¿Quién volvió a Dios? A Jerusalén. Un pequeño grupo, un remanente. Y hoy, y no queremos creerlo. No queremos, porque nosotros medimos, no, si la iglesia de la Odisea es pequeña, contraste con todo lo que está por ahí. Si lo mides así, te equivocas. Si lo mides así, te equivocas. Es como decir que el enemigo de Dios en esta iglesia no obra. Como si nosotros estaríamos en perfecta santidad, bajo el amparo del poder de Cristo. Cuando el texto nos dice una y otra vez que no es así, ojalá lo fuera, pero no es así. Estamos en confusión, estamos bajo engaño. Y bajo engaño, ¿qué tipo de elecciones hacemos? La de Adán en Edén. La de Adán en Edén, constantemente. Y no logramos entender esta realidad, ¿verdad? Satanás induce a los hombres al escepticismo. Y no es eso, cuando se presenta la verdad, dice, no, pero si nosotros tenemos la verdad. ¿Qué dice este hombre? Escepticismo, ¿no? Satanás induce a los hombres al escepticismo, haciéndoles perder la confianza en Dios y separarse de su amor
de su espíritu. ¿Entendéis? Los induce a violar su ley, a elegir, ¿verdad? Luego los reclama como cautivos suyos y disputa el derecho de Cristo a arrebatárselos. ¿Entendéis el mecanismo? Otro mecanismo, aquí lo tenemos. Sabe que aquellos que buscan a Dios fervientemente para alcanzar perdón y paz, los obtendrán. Pero ¿cuánta gente hace esto? ¿Por qué hay tanta discusión en el medio del pueblo de Dios? Y luego ya, ¿por qué hay tanta iglesia? Si la verdad es solo una, ¿cómo es que la gran mayoría no entiende? Porque si buscaríamos de verdad, yo ya os lo dije, era ortodoxo por familia. Luego, por mi tío y en fin, por familiares, me convertí, me fui a la iglesia pentecostal. Estaba constantemente en búsqueda de la verdad. El sábado fue el hecho de que me hizo volver a la iglesia adventista. Cuando yo estudié el tema del sábado y me di cuenta que estaba en un error, yo cambié de iglesia, ¿verdad? Y es allí donde empecé a entender la verdad. No es que esté promoviendo nada, yo estoy contando mi experiencia. Si a alguien le sirve, amén. Y si no le sirve, muy bien. Pero yo les cuento mi experiencia. Yo he estado siempre en búsqueda de la verdad. Y es esa verdad que nos santifica. Es decir, nos acerca a Dios. Es una elección en sí misma. Por lo tanto, ¿por qué estamos la mayoría en confusión? Por sentimiento de apartenencia a algo. Si estaríamos en la verdad, por muy sorprendente que sea esta verdad, pues imagínate tú, yo un pentecostal guardando el domingo, descubro el sábado. Esto es un cambio tremendo. Abandono la iglesia en donde estaba, llevaba ya años. Abandono aquella iglesia, me vengo aquí. Y aquí de nuevo me doy cuenta que aún había más verdad, que aún hay más confusión. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Proclamando la verdad, ¿verdad? Invitando a la gente a la verdad. Porque solamente así somos santificados, apartados. Esto significa, ¿apartados de qué, queridos? De pecado, de la obra de Satanás. Solamente así podemos ser este pequeño remanente, ¿verdad? Santificados en la verdad. Elegir a Cristo con conocimiento, constantemente. Porque ya vemos que la obra del pecado es de Cristo. A nosotros nos pide que confiemos en Él, que colaboremos con Él en esta vía. Pero es su obra. No es nuestra. Nosotros solo colaboramos con Él. Cuando entendemos esta realidad y vivimos en esta realidad, nuestra vida cambia. En verdad. Sabe que aquellos que buscan a Dios fervientemente para alcanzar perdón y paz, los obtendrán. Si buscas la verdad, no hay otro camino. Al final llegarás a entender la verdad. Pero si estás en una iglesia por sentimientos, por qué bonito, por cómo se canta, por aquello, por lo otro, por tal, pero no estás por la verdad, ¿qué estás esperando? Si la verdad es la que te santifica, ¿qué esperas? Sigue buscando la verdad, sigue eligiendo a Cristo, porque esto es una elección. La verdad es Cristo, en palabra y espíritu. Tenemos que entender esta realidad, queridos. Está del Evangelio. Yo sé que a muchos no les gusta el espíritu de profecía, lo siento de mi alma. Para mí es palabra de Dios demostrada. Para mí, el que busca la verdad entenderá. El que busca la verdad entenderá. ¿Por qué el espíritu de profecía es tan importante? Es tan importante porque es palabra de Dios. Ayer mismo estaba comentando yo en mi casa con mi familia, explicándole a mi hijo. Digo, ¿cómo está la gente de ciega? ¿Qué es el Nuevo Testamento? Son cartas. Son cartas. Cartas dirigidas a iglesias. O sea, que en su día alguien los consideraba palabra de Dios, como el Evangelio. En su día eran el Evangelio. ¿Qué va? Eran unas cartas.
Hoy son el Evangelio. Hoy se rechaza el espíritu de profecía. Yo he dicho, si estaríamos aquí unos 500 años, a lo mejor se convertirían en la Biblia. Lo que pasa es que no hay tanto tiempo, queridos. Ya nos falta nada. Estamos a nada de que Cristo venga. Porque por eso entendemos ahora todo lo que entendemos. Esto en sí mismo ya es una señal. Estamos entendiendo la verdad. Es decir, Cristo nos da poder, entendimiento en este momento porque no queda más tiempo. La obra se tiene que acabar con aquellos que siempre han sido los mismos. Un remanente. Siempre han sido un remanente. Y el que no entiende es porque no busca bien en la verdad. Esta es la desgracia. El hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones. Con sus ropas, perdón, sabe que aquellos que buscan a Dios fervientemente para alcanzar perdón y paz los obtendrán. Por lo tanto, les recuerda sus pecados para desanimarlos. Constantemente busca ocasión de acusar a los que procuran obedecer a Dios. Trata de hacer aparecer como corrompido aún su servicio mejor y más aceptable, mediante incontables designios muy sutiles y crueles, intenta obtener su condenación, engañarnos para elegirle a él, bajo todo tipo de subterfugios y artimañas. Algún día, cuando estaremos en el cielo, vamos a estar maravillados de cómo no fuimos capaces de darnos cuenta de todas estas sutilezas. Nosotros creíamos que estábamos obrando por Dios y en realidad estábamos obrando para el enemigo, queridos. Y espero que despertemos ahora, mientras hay tiempo. Porque lo que acabo de decir solamente podrán verlos los que han despertado ahora y tendrán parte con la boda. Los demás, desgraciadamente, no. El hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad delante de Dios, pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de sus almas, a Cristo, a su poder, ¿verdad? Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios, aún hasta la muerte de la cruz, le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y él solicita a su Padre, misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Al acusador de sus hijos declara: Jehová te reprenda, oh Satanás, estos son la compra de mi sangre, tizones arrancados del fuego, y los que confían en él con fe, ¿qué fe? En la verdad sin contaminar, en su auténtica obra, en su auténtico ministerio, hasta la cruz y después, hoy, incluso en mi vida, y los que confían en él con fe reciben la consoladora promesa: mira que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas de gala. Y fijaos lo que nos dice aquí. Todos los que se hayan revestido del manto de la justicia de Cristo, es decir, de su espíritu, ¿verdad? Porque el manto de la justicia de Cristo era el poder del Padre en él mismo. Pero nosotros ahora mismo no podemos tener al Padre directamente. Hemos de ser preparados, purificados, santificados. Por lo tanto, la justicia de Cristo en nosotros es su espíritu, que nos prepara para el momento de ser conectados con el Padre, el propósito divino, el único Dios verdadero, ¿verdad? Todos los que se han revestido del manto de la justicia de Cristo subsistirán delante de él como escogidos fieles y veraces. Satanás no puede arrancarlos de la mano de Cristo. Cristo no dejará que una sola alma que con arrepentimiento y fe haya pedido su protección caiga bajo el poder del enemigo. Pero esto tiene que ser, dice, con arrepentimiento y fe. ¿Qué fe?
en la palabra de Dios. ¿Cuál? La verdad sin contaminar. Este es el condicionante. Esta es la auténtica fe, no otra, ¿verdad? Por eso no entendemos todos los detalles de aquí, ¿verdad? Nosotros entendemos, no, tengo fe. ¿Qué fe es esa? Tiene que ser fe en la palabra de Dios, contaminada o no. Pues tiene que ser en la que no está contaminada, ¿no? Porque la que contaminada, ¿de quién es esa palabra? En origen era de Dios, pero al contaminarse, ¿de quién es? Del enemigo. ¿Y esta elección no hizo Adán en Edén? ¿Y cómo le fue? Mal. Por lo tanto, ¿cuál es la auténtica fe? En la verdad sin contaminar. Por lo tanto, tenemos que buscar la verdad sin contaminar. Este es el auténtico arrepentimiento y fe, ¿verdad? Su palabra declara, ¿o forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. La promesa hecha a Josué es hecha a todos. Si guardares mi ordenanza, entre estos que aquí están te daré plaza. ¿Hay condicionante o no? ¿Y cómo podemos nosotros guardar su ordenanza? Confiando plenamente en la obra de Cristo, en la verdad. Porque cuando decimos confiamos en Cristo, ¿qué estamos diciendo? Confiamos en tu palabra, la verdad, sin contaminar, y en tu espíritu. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Entendéis la profundidad? Los ángeles de Dios irán a cada lado de ellos, aún en este mundo, y ellos estarán al fin entre los ángeles que rodean el trono de Dios. El hecho de que los hijos reconocidos de Dios están representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas, debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y escudriñar profundamente su corazón. ¿Cómo? Lo que dice aquí es escudriñar profundamente su mente, ¿verdad? ¿Estoy yo obedeciendo a Dios en verdad o no? Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo la verdad. ¿Entendemos todos los condicionantes, todas las sutilezas de lo que estamos tratando o sea, lo que trata de revelarnos? Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo la verdad, tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. Cuanto más de cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen, y menos pureza y santidad verán en sí mismos. Pero aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa debido a nuestra naturaleza, ¿verdad? Debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. Debemos fiar en Cristo como nuestra justicia. ¿Cuál justicia? Las que obró hasta la cruz y las que sigue obrando hoy, porque yo tengo que ser vencedor como Él lo fue vencedor. Eso es lo que me está diciendo Él a mí, ¿verdad? Por lo tanto, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación hoy y redención. Esta es la auténtica fe. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Hoy, ¿podemos entender? Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. ¿Por qué? Porque su espíritu, yo he confiado mi vida en sus manos, colaboro con él. Por lo tanto, su espíritu obra mi justicia hoy. Y esta justicia se la presenta delante del Padre para su aceptación. ¿Podemos entender? Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. ¿Cuáles méritos? Los que obra hoy en mi vida. ¿Entendemos? Sin embargo, no debemos conformarnos con una vida pecaminosa. Es decir, yo me he entregado a Cristo y ahora Cristo sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Que es
llegamos a esta conclusión errónea que total, nosotros obedecemos a Cristo, pero que al final pecamos hasta que Cristo viene. Y este es un error, porque en realidad tú has hecho una elección. ¿Qué es lo que estás diciendo? No confío en ti, en tu poder, Cristo, por lo tanto, yo voy a pecar hasta que tú vengas. Más o menos así sonaría la declaración, ¿verdad? Pero cuando yo peleo con el pecado, colaboro con Cristo, ¿verdad? Y yo reconozco, oye, ¿cuál es mi problema? Oye, Señor, he robado. Por favor, me he equivocado, lo siento mucho, necesito tu poder, no quiero robar más. Dame poder, no quiero robar más. Pues al final dejarás de robar. Pero no es por ti, porque por eso te has dado cuenta que tú no puedes y le has pedido a Cristo que lo haga. Y cuando tú te entregas a Cristo, Cristo lo hará. Pero Cristo tiene que ver en mí que yo no he robado ayer, hoy también, mañana también otra vez, y pasado mañana otra vez, pasado mañana me arrepiento y digo, oye, otra vez he robado, y luego el otro día vuelvo otra vez. Esto no es arrepentimiento, querido. Esto es cachondeo. Perdón de expresión. ¿Verdad? El arrepentimiento es colaborar con Cristo para que yo no vuelva a elegir robar. ¿Entendemos? Y cuando yo estoy en esta condición, jamás diría que yo peco hasta que Cristo viene. Porque lo que estoy haciendo es elegir que en realidad Satanás tiene razón. El hombre no puede obedecer la ley. ¿Y quién es la ley? Su espíritu en mí. Y cuando yo digo peco hasta que Cristo viene, entonces estoy diciendo su espíritu no está en mí, no creo en él, no lo veo, no lo entiendo, peco hasta que Cristo viene. Hay mucho que hablar sobre este asunto, ¿verdad? Pero trato de haceros entender los mecanismos, queridos, ¿verdad? Debiera despertar a los cristianos e inducirlos a un celo y fervor mayores para vencer el mal. ¿Y entendemos lo que nos pide? Lo que acabo de explicaros. Basta que me he equivocado una vez. Venga, dos. Pero cuando yo sigo y sigo diciendo, no, Señor, quítame este problema, pero yo sigo con lo mío. Este no es ni arrepentimiento, ni celo y fervor mayores para vencer el mal. ¿Verdad? Es de alguna manera diciendo, no, me quito el problema de encima, Cristo haga lo que quiera. Y si no lo hago, es culpa suya. Esto no funciona así, queridos. Esto no funciona así. Por eso tanto evangelio, por eso tanto escrito está. Para que nuestra mente tan caída, ¿verdad? Que no logra entender toda esta santidad de Dios, ¿verdad? No logra entender el reino de Dios, las exigencias de aquel reino. Y por eso nos dice una y otra vez todas esas cosas. Y aún así, no entendemos. Debiera despertar a los cristianos e inducirlos a un celo y fervor mayores para vencer el mal, a pensar que todo defecto del carácter, todo punto en el cual ellos no alcanzan la norma divina, es una puerta abierta por la cual Satanás puede entrar a tentarlos y destruirlos. Y además que todo fracaso y defecto de su parte da ocasión al tentador y a sus agentes para echar oprobio sobre Cristo. Y entendemos toda la sutileza y toda la profundidad de este mecanismo. ¿Y esto debido a qué? Que no he entendido la verdad. No entiendo qué significa colaborar con Cristo. Yo lo que trato de hacer es quitarme el problema de encima. Oye, tú hagas lo que quieras. Que no funciona así, queridos. Que no funciona así. Es colaboración. Yo no elijo y él me da poder para ejecutar. Y cuando yo elijo al revés, ¿qué significa? Que yo he tomado una elección, por lo tanto él se aparta. Aquí hay sutileza, hay sutileza. Por eso nos dice un celo y fervor mayores para vencer el mal. Todo depende de mi elección, constantemente, de mí depende. Lo que yo elijo. Si elijo bien, recibiré poder. Si elijo mal y caigo bajo la tentación, el poder se aparta. Lo leímos aquí una y otra vez, ¿verdad? Debemos dedicar toda energía del alma a la obra de vencer.
y acudir a Jesús a fin de recibir fuerza para hacer lo que no podemos hacer nosotros mismos. ¿Entendemos el mecanismo en cual Dios puede obrar? Y me dice, yo tengo que dedicar toda la energía del alma a la obra de vencer. Dejar de robar, ¿verdad? No volver a elegir robar. Y entonces Él me da poder para vivir de esta manera. Ningún pecado puede tolerarse en aquellos que andarán con Cristo en ropas blancas. Ningún pecado, dice. Porque si estás en ropa blanca y tienes pecado, ya no es ropa blanca. Es otra cosa, ¿verdad? Las vestiduras sucias han de ser sacadas y ha de ponerse sobre nosotros el manto de la justicia de Cristo, su Espíritu en nosotros. ¿Entendemos? Por el arrepentimiento y la fe, somos habilitados para prestar obediencia a todos los mandamientos de Dios y somos hallados sin culpa delante de Él. Y entendemos qué significa esto, arrepentimiento y la fe. ¿Qué es la fe? Lo explicamos antes, la palabra de Dios en verdad sin contaminar. Esta es la auténtica fe. Y cuando yo me arrepiento y pido poder, ¿verdad? Le exijo el pacto, Él me habilita. ¿Entendemos? Somos habilitados para prestar obediencia a todos los mandamientos de Dios. Los que recibirán la aprobación de Dios están ahora afligiendo sus almas, confesando sus pecados y suplicando fervientemente el perdón por Jesús, su abogado. Su atención está fija en Él, su esperanza y su fe se concentran en Él. Y cuando se da la orden, quitadle esas vestimentas viles y vestidle de ropas de gala y pongan mitra limpia sobre su cabeza, están preparados para atribuirle toda la gloria de su salvación. Por lo tanto, ¿cuándo se cambia nuestra naturaleza? ¿Cuándo vamos a atribuir toda la gloria de su salvación? En la boda del Cordero, en el decreto divino. ¿Entendemos? Hasta entonces, aún por naturaleza podemos cometer error, aún por elección podríamos cometer algún error, pero a partir de aquel momento ya no. A partir de aquel momento se acabó, ¿verdad? La visión de Zacarías con referencia a Josué y el ángel se aplica con fuerza peculiar a la experiencia del pueblo de Dios durante la terminación del gran día de la expiación. Y este texto lo escogimos al principio para entender que este texto, lo que tratamos, se aplica a la boda del Cordero, ¿verdad? De esto nos habla. Y de la preparación hasta aquel momento, ¿verdad? La iglesia remanente, atentos, la iglesia remanente. Cuidado que iglesia significa reunión de personas. Iglesia es eso en origen en griego. Reunión, lugar de reunión, ¿verdad? Por lo tanto, la iglesia remanente es un remanente, ¿verdad? Será puesta en grave prueba y angustia. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y de su hueste. ¿Y los demás? Pues no, porque ya los tiene. Por lo tanto, todo está puesto sobre este remanente, ¿verdad? Satanás considera a los habitantes del mundo súbditos suyos. Ha obtenido el dominio de las iglesias apóstatas. Mis queridos hermanos de otras iglesias, con todo el amor y cariño del alma, os pido por favor, despertad, tratad de entender, id a buscar la verdad auténtica, sin contaminar, porque si no, igual tendremos un problema, ¿verdad? Igual no se cumplen vuestras expectativas, ¿verdad? Por lo tanto, Satanás considera a los habitantes del mundo súbditos suyos. Ha obtenido el dominio de las iglesias apóstatas. Pero ahí está ese pequeño grupo que resiste su supremacía. ¿Cuántos son? Un pequeño grupo, ¿verdad? Ahí está este pequeño grupo que resiste su supremacía. Si él pudiese borrarlo de la tierra, su triunfo sería completo. ¿Qué le falta a Satanás para ser vencedor en toda esta lucha? ¿En todo este gran conflicto? Este pequeño grupo,
¿Y qué es lo que está haciendo para que este pequeño grupo no existe? Lo ha habido y por haber. Está haciendo todo lo que puede para que esta última generación no existe. Y esta última generación será un pequeño grupo. Espero que lo podamos entender. Así como influyó en las naciones paganas para que destruyesen a Israel, pronto incitará a las potestades malignas de la tierra a destruir al pueblo de Dios. Al pueblo, no la iglesia, al pueblo de Dios, a este pequeño remanente, ¿verdad? Todo lo que se requerirá será que se rinda obediencia a los edictos humanos en violación de la ley divina. Los que quieran ser fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados, proscritos. ¿Estará pasando esto hoy? En algún momento yo he dicho que la iglesia de la Odisea está preparando el remanente final, porque está declarando proscritos a mucha gente. En lugar de aferrarse en la verdad sin contaminar, se aferran a una fe de sentimientos. Ay, la iglesia, destruye la iglesia, hablan contra de aquello, de lo otro, de tal, de tal. Lo que tendría que preocuparnos es la verdad sin contaminar y nada más, porque la verdad es Cristo. Los que quieran ser fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados, proscritos, serán traicionados por padres, hermanos, parientes y amigos. Esto hace una referencia explícita al decreto dominical. Su única esperanza se cifra en la misericordia de Dios, su única defensa será la oración. Como Josué intercedía delante del ángel, la iglesia remanente, con corazón quebrantado y fe ferviente, suplicará perdón y liberación por medio de Jesús, su abogado. Sus miembros serán completamente conscientes del carácter pecaminoso de sus vidas. Verán su debilidad e indignidad y mientras se miren a sí mismos, estarán por desesperar. El tentador estará listo para acusarlos, como estaba listo para resistir a Josué. Señalará sus vestiduras sucias, su carácter deficiente. ¿Entendemos? Estamos hablando de naturaleza, ¿verdad? Presentará su debilidad e insensatez, naturaleza, su pecado de ingratitud, cuán poco semejantes a Cristo son, lo cual ha deshonrado a su Redentor. Se esforzará para espantar las almas con el pensamiento de que su caso es desesperado, de que nunca se podrá lavar la mancha de su contaminación. Esperará destruir de tal manera su fe que se entreguen a sus tentaciones, se desvíen de su fidelidad a Dios y reciban la marca de la bestia. Satanás insiste delante de Dios en sus acusaciones contra ellos. Declara que por sus pecados han perdido el derecho a la protección divina y reclama el derecho de destruirlos como transgresores. Los declara tan merecedores como él mismo de ser excluidos del favor de Dios. Son estos, dice, los que han de tomar mi lugar en el cielo y el lugar de los ángeles que se unieron conmigo. Mientras profesan obedecer la ley de Dios, han guardado sus preceptos, no han sido amadores de sí mismos más que de Dios, no han puesto sus propios intereses antes que su servicio, no han amado las cosas del mundo. Mira los pecados que han señalado su vida, contempla su egoísmo, su malicia, su odio mutuo. Los hijos de Dios han sido muy deficientes en muchos aspectos. Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que él los indujo a cometer. Y los presenta de la manera más exagerada, declarando: me desterrará Dios a mí y a mis ángeles de su presencia, y sin embargo recompensará a aquellos que han sido culpables de los mismos pecados. Y fijaos lo que dice: tú no puedes hacer esto con justicia, oh Señor. Tu trono no subsistirá en rectitud y juicio. La justicia exige que se pronuncie sentencia contra ellos. Y aquí diría yo, mucha gente cree que Dios puede hacer lo que le dé la gana. Pero el mismo Satanás no cree esto. Porque si entiendes esa declaración, te das cuenta de qué error creemos nosotros. Que Dios puede hacer lo que le parezca. Cuando dice,
Tú no puedes hacer esto con justicia. Oh Señor, tu trono no subsistirá en rectitud y juicio. La justicia exige que se pronuncie sentencia contra ellos y contra cualquiera que quebranta la ley. ¿Entendemos? Pero aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han entregado al dominio del mal. Han pecado por error. ¿Podemos entender? Han pecado por error. No se han entregado al dominio del mal. Han puesto a un lado sus pecados, han buscado al Señor con humildad y contrición, y el abogado divino intercede en su favor. El que ha sido el más ultrajado por su ingratitud, el que conoce sus pecados y también su arrepentimiento, declara: Jehová te reprenda, oh Satán, yo di mi vida por estas almas, están esculpidas en las palmas de mi mano. Los asaltos de Satanás son vigorosos, sus engaños terribles, pero el ojo del Señor está sobre sus hijos. Su aflicción es grande, las almas del horno parecen estar a punto de consumirlos. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero Jesús los sacará como oro probado en el fuego. Por eso está el tiempo de angustia, ¿verdad? Su índole terrenal debe ser eliminada. Su índole terrenal debe ser eliminada. Su naturaleza, ¿verdad? Su carácter. Para que la imagen de Cristo pueda reflejarse perfectamente, deben vencer la incredulidad. Han de desarrollar fe, esperanza y paciencia. Los hijos de Dios están suspirando y clamando por las abominaciones hechas en la tierra. Con lágrimas advierten a los impíos el peligro que corren al pisotear la ley divina. Por lo tanto, entendemos qué es lo que ocurre con este pueblo. ¿Entendéis lo que significa colaborar con Cristo en vencer el mal? Con lágrimas advierten a los impíos el peligro que corren al pisotear la ley divina. Y con indecible tristeza se humillan delante del Señor a causa de sus propias transgresiones. Los impíos se burlan de su pesar. ¿Quiénes eran estos? Estos son gente cercana, queridos. Gente que me conoce y que te conoce. Y dice, los impíos se burlarán de su pesar, ridiculizan sus solemnes súplicas y se mofan de lo que llaman debilidad. ¿Estará pasando esto en la iglesia? Pero la angustia y la humillación de los hijos de Dios dan evidencia inequívoca de que están recobrando la fuerza y nobleza de carácter perdidas como consecuencia del pecado, porque se están acercando más a Cristo y sus ojos están fijos en su perfecta pureza. Disciernen tan claramente el carácter excesivamente pecaminoso del pecado. Su contrición y humillación propias son infinitamente más aceptables a la vista de Dios que el espíritu de suficiencia propia y altanero de aquellos que no ven causa para lamentarse, paz y seguridad, que desprecian la humildad de Cristo y se creen perfectos mientras pisotean la santa ley de Dios. Pecamos hasta que Cristo viene. De esto nos habla, ¿verdad? La mansedumbre y humildad de corazón son las condiciones para tener fuerza y alcanzar la victoria. La mansedumbre y humildad de corazón son las condiciones para tener fuerza y alcanzar la victoria. La corona de gloria aguarda a aquellos que se postran al pie de la cruz. ¿Por qué dice esto? Primero, confían en la obra de Cristo. Segundo, Cristo magnificó la ley en la cruz. Ya lo hemos estudiado. Por lo tanto, ellos también magnifican la ley. Glorifican a Dios con su vida. Bienaventurados son los que lloran, porque serán consolados. Los fieles que se encuentran orando están, por así decirlo, encerrados con Dios. Ellos mismos no saben cuán seguramente están escudados. Los ángeles que están a nuestro alrededor y la protección que recibimos, ¿verdad? Incitados por Satanás, los gobernantes de este mundo procuran destruirlos. Pero si pudiesen abrírseles los ojos
como se abrieron los del siervo de Eliseo en Dotán, verían a los ángeles de Dios acampados alrededor de ellos, manteniendo en jaque a la hueste de las tinieblas con su resplandor y gloria. Mientras los hijos de Dios afligen sus almas delante de él, suplicando pureza de corazón, se da la orden. Pureza de corazón es la verdad sin contaminar. Suplicando entender la verdad, estar en esta obediencia, ¿verdad? Se da la orden. Quitadle esas vestiduras viles, y se pronuncian las alentadoras palabras. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Se pone sobre los tentados, probados, pero fieles hijos de Dios, el manto sin mancha de la justicia de Cristo. ¿Cuál es el manto sin mancha de la justicia de Cristo? El Padre habitaba en él. Esta era la justicia de Cristo. Esta será también nuestra justicia. El remanente despreciado queda vestido de gloriosos atavios que nunca han de ser ya contaminados por las corrupciones del mundo. Sus nombres permanecen en el libro de la vida del Cordero, registrados entre los fieles de todos los siglos. Han resistido los lazos del engañador. No han elegido pecar. No han cedido a las tentaciones. Eso es lo que trata de decir. No han sido apartados de su lealtad por el rugido del dragón. Ahora están eternamente seguros de los designios del tentador. Sus pecados han sido transferidos al originador de ellos. ¿Entendemos? Y ese residuo no solo es perdonado y aceptado, sino honrado. Una mitra limpia, el sello de Dios, es puesto sobre su cabeza. Han de ser reyes y sacerdotes para Dios. Mientras Satanás estaba insistiendo en sus acusaciones y tratando de destruir esta hueste, los ángeles santos invisibles iban de un lado a otro poniendo sobre ellos el sello de Dios, teniendo el nombre del Padre escrito en sus frentes. ¿Entendéis lo que nos dice? Fijaos lo que nos dice. Los ángeles santos invisibles iban de un lado a otro, porque ¿dónde está este remanente en aquel entonces? Está huyendo de la ira del dragón, ¿verdad? Por lo tanto, los ángeles iban de un lado a otro, poniendo sobre ellos el sello de Dios viviente, ¿cuál? Su espíritu en ellos. Fijaos lo que nos dice aquí. Ellos han de estar sobre el monte de Sión, en el trono, con el Cordero, teniendo el nombre ¿de quién? Del Padre escrito en sus frentes. Por lo tanto, ¿qué espíritu se pone en nosotros? El mismo que en Cristo, el espíritu del Padre. ¿Ahora entendemos? Cantan el nuevo himno delante del trono, ese himno que nadie puede aprender sino los 144,000 que fueron redimidos de la tierra. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño. ¿Qué quiere decir esto? Han creído en esta verdad sin contaminar. Han confiado plenamente en Cristo, en su obra, en su ministerio. Porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Porque ellos no eligen las mentiras, los engaños del enemigo. Por eso son sin máculas, ¿verdad? Entonces se cumplirán completamente estas palabras del ángel. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el pimpolo. Cristo es revelado como redentor y libertador de su pueblo. Entonces serán, en verdad, los que forman parte del remanente, varones simbólicos, cuando las lágrimas y la humillación de su peregrinación sean reemplazadas por el gozo y la honra en la presencia de Dios y del Cordero. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los librados de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes. He ido corriendo todo lo que he podido, mis queridos, porque ya me están esperando, por eso me están llamando tanto. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya ayudado
aporta a todo lo que hemos venido aprendiendo sobre la boda del Cordero. Espero que podáis entender la auténtica realidad, la perspectiva, la exigencia que Dios tiene con nosotros. Por lo tanto, le pido a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad. Os invito a que la estudiéis vosotros mismos. No me escuchéis a mí, tratad de entenderla por vosotros mismos. Y os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.